realizar transporte neonatal. Entonces, cuando yo tengo un niño que nace con dificultad respiratoria y establecimiento, tengo que estabilizarlo y luego trasladarlo a un establecimiento de mayor complejidad donde el niño pueda continuar el manejo y establecerse las terapias y los procedimientos diagnósticos necesarios en el caso indicado, ¿no? El transporte perinatal es un sistema organizado para el traslado de un recién nacido de alto riesgo que requiere algún procedimiento diagnóstico y o terapéutico en un centro de mayor complejidad. Aunque no necesariamente tiene que ser a otro centro, porque también existe el transporte intrahospitalario, por ejemplo, en el caso de mi centro de trabajo. Yo puedo tener a un bebé que nace en la sala de partos y quiero llevarlo a rayos X. Eso ya es transporte neonatal. Yo tengo un bebé que llega a la emergencia y quiero llevarlo a la UCI de neonatología. Eso es transporte neonatal, ¿no? Todo ese desplazamiento de ese recién nacido en condición crítica implica transporte neonatal. El objetivo es disminuir la morbimortalidad neonatal a través de una atención oportuna y especializada en los bebitos que están gravemente enfermos. El traslado siempre debe ser de forma óptima, de tal forma que no signifique un deterioro del paciente. Uno siempre tiene que estar atento a las condiciones en que transporta a un niño, como les digo, así sea de la emergencia a rayos X. Porque en ese lapso el bebito, si no hago un transporte adecuado, se puede deteriorar. Entonces, actualmente el transporte perinatal de alto riesgo es prácticamente una unidad de cuidado intensivo sobre ruedas, ¿no? Y a veces no es sobre ruedas, es en realidad una unidad móvil, una unidad de cuidado intensivo móvil, que puede ir por tierra, por aire, por agua, que puede ser interinstitucional o intrainstitucional, y que requiere que uno aplique conocimientos y una dotación diferente y especializada respecto a otras áreas de la medicina. La medicina de transporte podría incluso convertirse en algún momento en una especialidad, porque el transporte neonatal, el transporte en general de pacientes críticos requiere de conocimientos que van a veces más allá del conocimiento médico. Una persona puede estar muy bien capacitada, por ejemplo, para atender a su neonato en la unidad de cuidado intensivo. Es el mejor de los neonatólogos en su unidad de cuidado intensivo, pero puede no estar capacitado para trasladar a un paciente. Le hacemos que traslade a un paciente de un hospital hacia otro de mayor complejidad de Trujillo, Lima, y no es capaz de hacer ese traslado, porque necesita tener, aparte de los conocimientos del manejo médico de la patología neonatal, tiene que saber cómo funcionan las bombas, cómo funcionan los monitores, cómo se encienden, cómo se apagan, cómo se establecen las alarmas, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro tipo de conocimientos que se van a necesitar también para el transporte neonatal, y las personas que realizan el transporte tienen que estar capacitadas para hacerlo. ¿Ya? No es tan fácil como llevar a un niño de un lado a otro. Hay que prepararse para realizar el transporte neonatal. Entonces, la Asociación Americana de Pediatría en el 2007 realizó una serie de recomendaciones en relación al transporte perinatal, y dice que el transporte perinatal debe formar parte de los programas de regionalización y planificarse de acuerdo con el mapa sanitario de cada comunidad dentro de un sistema de atención perinatal, porque no todos los establecimientos tienen unidades de cuidado intensivo, no todos los establecimientos tienen salas de recién nacidos, no todos los establecimientos tienen servicios de recién nacidos, y el bebé puede nacer en cualquier sitio y puede nacer mal
en cualquier momento y requerir del traslado hacia ese centro de mayor complejidad donde va a recibir los cuidados y los tratamientos necesarios para su recuperación. Siempre debemos recordar que el transporte debe hacerse de manera rápida y segura, las dos cosas, no rápido o seguro, rápido y seguro, y tiene que ser hecho por personal calificado, personal entrenado para hacer el transporte. La mayoría de estos bebitos se van a beneficiar con un transporte anticipado, organizado y coordinado, que priorice la velocidad, la estabilización y el cuidado del bebito sobre la velocidad exacta, ¿ya? Entonces, esto es lo que priorizamos, la estabilización y el cuidado. No se trata de llevarlo al bebito como sea, lo saco de mi establecimiento. La prioridad es estabilizar al recién nacido para luego trasladarlo y continuar los cuidados en otro establecimiento, ¿no? Entonces, los objetivos básicamente son la estabilización temprana y el cuidado intensivo en el lugar desde el cual se solicita la atención. O sea, el lugar que pide la referencia, allí empieza ya el cuidado intensivo del recién nacido. Allí empieza, porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer con ese recién nacido en ese lugar, en el lugar donde se encuentre el niño, van a repercutir en la sobrevida del bebé. Entonces, la organización de un programa de transporte, ya hemos dicho, nosotros, por ejemplo, acá en La Libertad, no tenemos un sistema adecuado de transporte neonatal. Aquí el transporte se hace como sea. Y al final nace un bebito, llaman no sé si les ha pasado, llaman al hospital, el hospital le dice no tengo cuna, no tengo cama, igual el niño se está deteriorando porque en el sitio donde está no se le puede brindar los cuidados que requiere, y finalmente lo traen al niño como sea y el niño acaba en un hospital de mayor referencia sin siquiera haber sido comunicado. Entonces, el transporte requiere de una organización previa, y el tiempo y los recursos que se utilicen en esta organización, finalmente, porque el traslado es en un ratito, la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de tiempo se van a necesitar para la organización del traslado, para la organización del sistema de traslado y del traslado mismo. Requiere capacitación del personal encargado de los traslados. Cuando hablamos de traslado, el personal implica el personal que refiere, el personal que recibe y el personal que traslada. Entonces, todos ellos deben ser, y hay personal asistencial y hay personal administrativo. Todas estas personas deben ser capacitadas en lo que les corresponde, desde el médico asistente que pide la referencia hasta el chofer que conduce la ambulancia, la enfermera que acompaña, el médico que recepciona y el personal administrativo que hace las gestiones, porque resulta ser que a veces uno llega con una referencia y en el centro de recepción no tenían conocimiento de la llegada del neonato, o en su defecto hay trámites de tipo administrativo con el seguro integral, etcétera, que no se han realizado. El equipamiento es otra cuestión importante cuando hablamos de la organización de un transporte neonatal. El equipo que necesitamos para realizar el transporte, la incubadora, el sistema que nos va a permitir dar oxigenoterapia, sea que estamos dando con bolsas, sea que estamos dando con cánulas, sea que estamos dando con CPAP, sea que estamos dando ventilación mecánica. La comunicación, un sistema de comunicación que empieza desde el momento en que se pide la referencia, el centro que pide la referencia comunica al centro que va a recepcionar al bebito, y en comunicación, en algunos lugares el centro que acepta la referencia puede recoger al bebé, va con su ambulancia y su personal y recoge al bebé, y eso a veces es mucho más eficiente porque el personal
realiza todo el cuidado y todo el manejo inicial del bebito desde el momento en que inicia el traslado. Cuando eso no es posible, es el personal que pide la referencia el que está obligado a realizar la estabilización del bebé. La documentación que incluye la historia clínica. No puede hacerse un traslado de un recién nacido sin historia clínica. Ese se lo llevaron rapidito, ya habíamos dicho, no se trata de llevarlo rapidito. Y va sin ningún dato, a veces ni siquiera tiene el apellido de la mamá. Tiene que tener una historia clínica completa que incluya los factores de riesgo, cómo ha nacido el bebé, qué procedimientos se le han hecho, qué intervenciones ha tenido ese bebito hasta ese momento. Y también los consentimientos informados de los padres. A veces trasladamos a un bebé y el papá ni siquiera se enteró que lo estábamos moviendo del establecimiento donde nace hacia otro de mayor referencia, y luego vienen dificultades de tipo médico-legal. Y la seguridad del paciente, ¿no? La seguridad del paciente y la seguridad del equipo que hace el traslado, ¿no? Las conductas más importantes, lo que les decía, van a ser adoptadas antes del traslado y por consiguiente el tiempo destinado a implementarlas puede ser mayor que el que se va a necesitar para el traslado mismo, ¿no? Por eso es fundamental comprender que la estabilización del paciente es un requisito indispensable para un traslado adecuado, ¿no? Y tenemos que tener un sistema de comunicación que va desde el puesto de salud, la comunidad del puesto de salud, al centro de salud, que es en este caso lo que le llamamos la cabeza de red, al hospital de apoyo de mayor complejidad y en algunos casos hasta el Hospital Nacional o Instituto. Entonces, si nosotros queremos establecer un programa en nuestros establecimientos, un programa educativo para tener un sistema de transporte adecuado, tenemos que tener entrenado a nuestro personal, comunicar los problemas que tenemos en los traslados, evaluar las necesidades y tener el equipamiento necesario. El objetivo del programa educativo es identificar el alto riesgo, o sea, los bebés con alto riesgo que deben ser trasladados, y estabilizar al paciente antes y durante el transporte. Entonces, el transporte puede ser, cuando yo tengo un bebé que puede ser que aún no ha nacido, un bebé que ya ha nacido, puedo decidir el traslado aún cuando el bebito no ha nacido, porque ya he identificado que este bebé va a requerir un manejo especializado que yo no le puedo dar en el establecimiento donde estoy, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el concepto del riesgo perinatal, eso me va a permitir tomar decisiones y trasladar al recién nacido inútero. El útero es el medio de transporte ideal para el feto, ¿no? Y eso va definitivamente a disminuir la morbimortalidad. Es completamente distinto el pronóstico de un recién nacido prematuro extremo, por ejemplo, si nace dentro del hospital o si nace fuera del hospital y tiene que ser transportado. Entonces, yo puedo identificar algunas mamás que van a tener que ser trasladadas, de preferencia antes de que el niño nazca. Las mamás con eclampsia y preeclampsia, porque el niño puede nacer con dificultades, las mamás que tienen hemorragia por desprendimiento placentario, cuando hay enfermedad materna severa como diabetes, patología cardíaca, isoinmunización grave, la preeclampsia que tiene signos de HELLP, hidramnios, polidramnios y anidramnios, amenaza de parto prematuro menor de 32 semanas, de preferencia debe nacer dentro del establecimiento de mayor complejidad, el embarazo múltiple menor de 34 semanas y malformaciones congénitas que obligan a tratamiento inmediato, como por ejemplo, si yo ya sé que este bebito viene con hernia diafragmática, si yo ya sé que este bebito viene con gastrosquisis, si yo ya sé que este bebito viene con patología cardíaca, etcétera. Sin embargo, en algunas condiciones no debemos movilizar a la mamá, debemos primero esperar estabilizarla o en su defecto esperar que el niño nazca, porque el traslado podría más bien complicar la situación del niño. Por ejemplo, si ya la labor de parto está iniciada y tiene una dilatación de más de 4 y
me va a tomar más de 30 minutos llegar al establecimiento de referencia. O sea, no me voy a traer de Huamachuco hasta Trujillo a una gestante que ya está con más de 4 de dilatación, porque lo más probable es que el bebé va a nacer en el camino. Cuando hay hemorragia profusa y se puede realizar la transfusión en el centro de referencia, en ese caso debo estabilizar a la madre primero, ¿no? De repente una mamá de 30 semanas que hace de pronto un abrupto placentae y va a tener que ser intervenida de emergencia. Si yo puedo hacerle la transfusión en el establecimiento, es mejor que reciba la transfusión y luego recién ser evacuada. ¿Por qué? Si a la mamá le pasa algo en el camino, el bebé tampoco va a ir bien, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca fetal muestra un patrón de alteración severa y necesita que le hagan cesárea de urgencia, y se puede hacer en el establecimiento de inicio, ¿no? Si estoy en Otusco y tengo un bebé que está haciendo bradicardia severa y es un líquido meconial de 3 cruces, este bebito va a tener que nacer por cesárea y va a nacer asfixiado, aspirado, va a tener que nacer en Otusco y luego ser referido a una unidad de cuidado intensivo, a un centro de mayor referencia. En ese caso no sería conveniente permitir que el niño siga con sufrimiento fetal agudo, severo, intraútero y trasladarlo para que le hagan la cesárea en Trujillo. Aquí hay un sistema de puntuación que se llama el sistema de puntuación de Maliñas, que nos sirve más o menos para determinar el tiempo que en relación al tiempo que va a durar el trabajo de parto, y para que podamos decidir qué tipo de transporte podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, según aquí en esta parte nos dice cuánto más o menos va a durar el parto en una gestante. Por ejemplo, si la señora tiene 5 centímetros de dilatación y es primípara, 4 horas. Si es secundípara, 3 horas. Y si es multípara, 1 hora 30 minutos. Eso más o menos va a demorar en dar a luz, ¿ya? Entonces acá en la puntuación yo voy a ver la paridad, si es primípara, si es su segundo parto o si son más de 3 partos. ¿Cuánto va a durar el parto según este cuadro de acá? Cómo están las contracciones, el intervalo entre las contracciones y si hay o no ruptura de bolsas. Y según esto le voy a asignar un puntaje, ¿ya? Si el puntaje es menos de 5, entonces va a ir en una ambulancia convencional. Si está entre 5 y 7, que es moderado, va a ir en ambulancia convencional, más se notifica al sistema de transporte cuando es que tenemos sistema de transporte, porque si no tenemos, no hay aquí notificar. Y también debe ir en el camino, o sea, en el transporte se debe llevar a una persona, acá le llaman comadrona porque esto es de España, pero en este caso será una obstetriz o un médico que pueda atender el parto, ¿ya? Si el puntaje está en más de 7 o la señora tiene pujos, hay que ver si es que es necesario trasladarlo o esperar que dé a luz y luego realizar el transporte del recién nacido. Entonces, cuando yo realizo el transporte intraútero, siempre tengo que monitorizar, así la mamá no sea preeclámptica, no sea hipertensa o no tenga signos de sangrado, debo monitorizar la presión arterial, tengo que trasladar a la mamá con una vía endovenosa permeable, medicación en caso de que ella lo requiera, ¿no? Si es que está con infección, antibióticos, si es que está con preeclampsia, hipotensores, etcétera. Oxigenación adecuada, monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y tener el equipo completo de atención de parto, porque si yo estoy trasladando a una gestante, el parto podría suceder en cualquier momento. Así en la puntuación me dé menos de 5, ¿no? Y cuando ya el bebito ha nacido, entonces realizamos el transporte neonatal. El objetivo principal del transporte neonatal, hemos dicho, es disminuir la morbimortalidad perinatal, o sea, haciendo un transporte adecuado.
Entonces, ¿cómo vamos a valorar el modo de transporte? ¿No? Primero, si la gestación es patológica, hay que ver si es que él recién, puede ser que haya un problema, por ejemplo, la mamá es preeclámptica, pero el niño nace normal. Pero si el bebito va a necesitar, tiene patología o va a necesitar asistencia, hay que valorar si el transporte lo vamos a hacer intraútero, ¿ya? Si nos permite hacer el transporte intraútero debe ir al nivel superior. Si no se puede hacer el transporte intraútero por las condiciones que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces hay que atender el parto en el lugar de origen y luego hacer el transporte neonatal. El transporte puede ser, el bebito puede ser que esté estable, es un bebé que no es crítico, pero por ejemplo se trata de un prematuro, que en ese momento de repente un prematuro de 33 semanas, que no tiene mayor dificultad respiratoria, pero de todas maneras va a requerir observación y va a requerir cuidados especiales. O puede tratarse de un recién nacido que nace crítico y que va a ser transportado con cuidado intensivo. El transporte puede ser urgente o programado. Urgente cuando se solicita desde el centro asistencial que no tiene los recursos humanos o materiales para estabilizar o asistir al paciente. Y programado cuando sí, en el centro asistencial sí existen los elementos, ¿no? Pero se necesita de un determinado periodo de tiempo para que el bebito acceda a este servicio. Por ejemplo, en un transporte programado, yo tengo un bebito que tiene una patología respiratoria y que estoy sospechando que es una malformación adenomatoidea quística y necesita una resonancia y eso no se hace, una tomografía y eso no se hace en mi establecimiento y debo llevarlo hacia otro, ¿no? Se estabiliza y se programa qué día, a qué hora se va a realizar. Eso lo hacemos muchas veces en nuestro establecimiento. O dentro del mismo hospital, yo tengo un bebito que puede tener membrana hialina y de pronto se desestabiliza, yo estoy sospechando que podría ser un neumotórax. Ahí es un traslado de urgencia. Pero también puede ser que este es un bebito que no está yendo muy bien y yo estoy sospechando que tal vez tiene una patología, de repente quiero hacerle una radiografía para ver la evolución de su membrana hialina o de su neumonía, ¿no? Y puedo hacer un traslado programado. Entonces, ¿cuándo decido yo que debe ser un traslado urgente? Cuando el niño tiene déficit respiratorio moderado severo, cuando se trata de un prematuro menor de 1500, siempre debe ser movilizado de manera urgente. Cuando hay hipoxia o isquemia profunda, seguida de algún grado de compromiso multisistémico, o sea, un niño que nace deprimido severo y que podría estar asfixiado. Cuando hay problemas metabólicos neonatales que no responden al tratamiento convencional, por ejemplo, hipoglicemia, hipocalcemia, y cuando hay trauma obstétrico con compromiso del sistema nervioso central. En el caso de bebés con estatus convulsivo, sepsis con evidencia de deterioro hemodinámico o con compromiso del sistema nervioso, cardiopatías congénitas cianóticas o ductus dependientes y defectos quirúrgicos que requieren atención del tercer nivel, como por ejemplo los onfaloceles, gastrosquisis, mielomeningoceles, etc. Y el transporte programado, transporte para realizar estudios de mayor complejidad, traslados para hospitalización, por ejemplo, los traslados que hacemos siempre de emergencia hacia la unidad de cuidado intensivo, traslados de retorno luego de internaciones en cirugías de alta complejidad. Esto es válido para hospitales que trasladan a un niño de un centro a otro para hacerle un procedimiento o para hacerle una cirugía, porque puede ser que no cuenten con el cirujano en ese momento y entonces llevan al bebito a ser operado en otro establecimiento. Y el transporte puede ser intrahospitalario o extrahospitalario, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, el traslado puede ser unidireccional, del centro referente hacia el centro receptor. En este caso, es el centro referente el que se ocupa de trasladar al neonato.
puede ser bidireccional. El equipo de traslado comunica al centro de receptor, el centro receptor es el que va a recoger al bebito y cuando ha superado la patología correspondiente puede regresar al establecimiento de inicio. Y también hay traslados tercerizados en los cuales el traslado lo hacen personas o servicios ajenos al hospital de inicio hay algunas empresas ahora que se dedican a hacer transporte. Hay algunos que lo hacen por vía terrestre y hay algunos que lo hacen por vía aérea. Nosotros en nuestro hospital hemos contado algunas veces con sistema de transporte neonatal que lo hicieron por helicóptero. Y fue una empresa de Lima la que se encargó de hacer el transporte, o sea, en ese avión, en ese helicóptero, no fue ningún personal de nuestro establecimiento, ni vino ningún personal del establecimiento al cual referíamos que era el Hospital del Niño. Entonces, las fases del transporte neonatal son la activación, la estabilización, el traslado y la reactivación. La activación, desde el momento en que se recibe la comunicación de la necesidad del traslado hasta que el paciente es entregado al personal que se va a encargar de su tratamiento, de su manejo. El objetivo es dar una respuesta organizada en el menor tiempo posible ante la necesidad de transferir a un recién nacido crítico. La estabilización son todas aquellas actividades de soporte necesarias que se deben realizar antes de iniciar el traslado, ¿no? O sea, antes de movilizar al niño de un centro a otro y deben efectuarse de manera rápida y eficaz. Recuerden, la estabilización es una fase importantísima del traslado. Entonces, cuando estabilizamos al bebé, debemos tener en cuenta la vía aérea y dar el soporte ventilatorio adecuado. Hay algunos programas dirigidos básicamente a estabilizar al recién nacido que va a ser trasladado, ¿no? El más conocido, el que más manejamos es el Stable, que da algunas pautas importantes y manejables para realizar la estabilización del bebito en el momento del nacimiento, cuidados post-reanimación y cuidados para el transporte. El control hemodinámico, administración de líquidos si es que necesita, inotrópicos o expansores en caso de que sea necesario. Mantener las constantes vitales estables y la temperatura adecuada y los parámetros metabólicos corregidos. O sea, es decir, a un bebé que tiene, por ejemplo, problema de hipoglicemia, hay que corregir la glucosa o hay que darle el aporte necesario de glucosa antes de iniciar el transporte. Y algunos problemas especiales, por ejemplo, si yo tengo a un bebito que hace un neumotórax a tensión, debo drenar el neumotórax antes de iniciar la movilización del bebé. El traslado comienza cuando se instala al recién nacido en el vehículo, sea terrestre, sea aéreo, y termina cuando se entrega al bebé al personal del hospital de destino. Y la reactivación es que una vez que se entregó al niño, se pone en marcha de nuevo todo, hay que hacer una evaluación del proceso que acabamos de realizar y hay que revisar de nuevo todo nuestro equipo y poner en alerta todo el sistema para la siguiente intervención, para el siguiente traslado. Entonces, la organización requiere de un equipo asistencial, que ya les había dicho, consta del personal que refiere, o sea, del establecimiento de referencia tiene que haber un médico y una enfermera encargados de la referencia. Luego, en el hospital que recibe, tiene que haber el médico que está de guardia que va a recibir y el médico que está en el servicio donde el niño es referido. El equipo que necesitamos para el traslado, los vehículos del transporte, sean terrestres, aéreos o marítimos, y el sistema de organización y comunicación que implica también actividades de tipo administrativo. Entonces, los requisitos para hacer un buen transporte es que tenemos que tener personal entrenado, personal capacitado, con un médico con una experiencia mínima de 2 años, una enfermera experta en traslado neonatal y un terapista respiratorio, ¿no? Usualmente
el terapista respiratorio en realidad no está formando parte de nuestros equipos de transporte, porque esta parte lo hace básicamente el médico que traslada, ¿no? Y el equipamiento adecuado también. Entonces, cada actor del equipo tiene algunas responsabilidades. Por ejemplo, en el centro asistencial que refiere se responsabiliza de brindar todos los datos relacionados con la historia y con las intervenciones que se le han hecho al recién nacido. Es responsable del manejo y la estabilización del recién nacido hasta que llega al centro de referencia o hasta que el personal del centro de referencia va a recoger al neonato. Y también es responsable de obtener el consentimiento de los padres para el procedimiento y el traslado. Es el personal que inicia la referencia. En el centro asistencial receptor, a veces se puede hacer que cuando se comunica por teléfono, también se pueden dar algunas indicaciones preliminares que se pueden ya ejecutar en el momento del traslado. Hay que informar sobre los trámites administrativos que debe hacer el personal al momento previos al traslado o en el momento en que el niño llega el equipo llega al establecimiento. Coordina las acciones de manera permanente con el equipo de transporte, prepara la unidad de cuidado intensivo para la recepción del paciente. O sea, si ya se está comunicando el traslado, hay que estar listos para recibir al bebé, ¿no? Sucede a veces que las personas vienen trasladando a un niño por 6, 7 horas y llegan al hospital de mayor complejidad, y en el hospital de mayor complejidad solamente se enteró la persona encargada en el CIS de que venía un bebito y no comunica a nadie, ni a los médicos de emergencia, ni a los médicos de la unidad de cuidado intensivo. Nadie está enterado de que ese niño está llegando, ¿ya? Y también coordina las evaluaciones con las subespecialidades en caso de que el niño lo requiera. Entonces, el equipo de transporte neonatal prepara al niño para el transporte, evalúa, hace la evaluación inicial y hace la estabilización del recién nacido antes del traslado, y también realiza la atención del recién nacido en todo el tiempo que dure el trayecto, y también se encarga de realizar la admisión del paciente en el centro receptor. O sea, no es porque el bebito a veces viene sin la mamá, sin el papá, sin un familiar, es el equipo que trae al bebito el encargado de hacer todos esos trámites con el familiar o sin el familiar, de hacer todos esos trámites administrativos para el ingreso del paciente, como si ellos fueran los padres, para el ingreso del paciente hacia el hospital de destino. Los pacientes se clasifican según prioridades, prioridad 1, 2 y 3. El paciente prioridad 1 para el traslado es aquel que necesita soporte ventilatorio, el de muy bajo peso, de extremo bajo peso, aquel que tiene inestabilidad hemodinámica y el recién nacido asfixiado. Prioridad 2, los de bajo peso al nacer, dificultad respiratoria que no requieran ventilación mecánica, y aquellos niños o fetos con riesgo de membrana hialina, o sea, los prematuros. Y prioridad 3, los niños que están estables pero que requieren algún procedimiento o algún examen especial. Entonces, cuando yo tengo un bebé con prioridad 1, el transporte, si es terrestre, tiene que ser una ambulancia Omega que tenga cuando la distancia es más o menos hasta 48 kilómetros. Pero si la distancia es mayor, el transporte debe ser aéreo, en helicóptero o en avión. Y el personal que necesito para un traslado de este tipo es un médico entrenado, ya hemos dicho que lo ideal es que tenga más de 2 años de entrenamiento, una enfermera experta y un chofer capacitado como mínimo. En los traslados de prioridad 2, el transporte puede ser terrestre y puede ser en una ambulancia alfa. El personal, en este caso, puede ir la enfermera y el chofer, la enfermera capacitada y el chofer capacitado, porque es un niño que no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene dificultad respiratoria que requiera ventilación mecánica, etcétera. Entonces, para el traslado interhospitalario, o sea, de un hospital a otro, puede ser por vía terrestre, por ambulancia o por vía aérea, en helicóptero,
por vía terrestre puede ser en ambulancia, a veces también se pueden hacer los traslados, los bebés van acompañados de personal, pero se van en el bus, en el que van otros pasajeros, o por vía aérea, en helicóptero o en avión, ¿no? Cada equipo de transporte de cuidado intensivo debe contar con protocolos para decidir qué tipo de transporte utilizará para el traslado de acuerdo a varios factores. Estos factores son, por ejemplo, la distancia que hay de un hospital a otro. Si la distancia es de más de 2 horas, se debe evaluar la necesidad de trasladar al paciente por helicóptero. Y si es más de 500 kilómetros, es mejor trasladarlo en avión. También hay que ver las condiciones climáticas y las condiciones del tráfico vehicular. Entonces, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la ambulancia generalmente, o sea, siempre hay disponible ambulancia, ¿no? En nuestros establecimientos. Opera en cualquier clima, requiere poco personal porque solo necesita, en caso de un traslado de tipo de prioridad 1, el médico, la enfermera y el chofer. Tipo 2, la enfermera y el chofer, ¿no? El espacio es adecuado, no tiene restricciones de peso y es de bajo costo. En la avioneta, la ventaja es que es más rápido cuando la distancia es más larga, soporta más otros climas, tiene cabina presurizada y la cabina admite varios pasajeros. Y el helicóptero, la ventaja es que es rápido, ¿no? Pero también hay desventajas. La ambulancia es lenta, ¿no? Si yo tengo un niño al que estoy dando soporte ventilatorio con ventilación mecánica, es bien complicado llevarlo en la ambulancia, ¿no? Está limitada por el tráfico. Imagínense, a veces sucede que nos vamos en avión hasta Lima, y en Lima nos espera una ambulancia y más demoramos en ir del aeropuerto hacia el hospital que de Trujillo a Lima, porque el tráfico en Lima es endemoniado. Y porque se nos pueden agotar las baterías también, ¿no? En el tiempo que dure el traslado. La avioneta requiere un aeropuerto, hay mayor cantidad de personal que se requiere y el costo es mayor. Y en los helicópteros hay áreas que no son accesibles para ir en helicóptero, requiere un helipuerto, hay poco espacio en la cabina, hay límites de peso, límites de combustible, también están limitados por cómo está el clima, no presuriza, hay ruido y vibración y hay bastante frío, sobre todo en el invierno, y hay alto costo, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas. A veces es difícil trasladar a un bebito en avión, en algunas ocasiones porque las empresas aéreas ponen muchas condiciones, demasiadas condiciones para hacer el traslado. Por ejemplo, a veces condiciones relacionadas con la oxigenación, no te permiten subir oxígeno, no te permiten subir el sistema de humidificación y calefacción para el oxígeno, y entonces eso demora el traslado, ¿no? En general, el vehículo de transporte, sea aéreo o terrestre, tiene que ser amplio y con adecuada iluminación, tiene que tener un sistema de calefacción y aire acondicionado, sistema para fijar la incubadora de transporte, un sistema de comunicaciones, estar equipado con balones de oxígeno y de aire comprimido para dar al niño la cantidad de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno que él requiera, tener enchufes para conexiones a baterías de vehículos, porque las baterías se nos pueden acabar en el camino, la batería del ventilador, la batería del monitor, la batería de la bomba, y tener sistema para soporte de los venoclisis y cinturones de seguridad para los miembros del equipo. Hay que tener algunas consideraciones cuando hacemos transporte aéreo. A mayor altura disminuye la presión barométrica y eso hace que disminuya la presión parcial de oxígeno. Entonces hay que realizar los ajustes necesarios en la fracción inspirada de oxígeno para no tener problemas de desaturaciones. A una temperatura constante, a medida que disminuye la presión barométrica, aumenta el volumen de gas en forma proporcional. Esto es importante en casos de escapes aéreos. Por ejemplo, si yo tengo un niño con neumotoras o con distensión abdominal, va a tener mayores dificultades cuando sea el transporte terrestre, si es que yo no hago un drenaje antes del traslado.
Hay que tener consideraciones también con los impactos de fuerza de aceleración y de desaceleración, especialmente en los recién nacidos que tienen daño hipóxico isquémico o en los recién nacidos que tienen hipertensión endocraniana, ¿no? Porque también, o sea, según que si el bebito, por ejemplo, tiene problemas de hipóxicos isquémicos, siempre su cabeza debe ir orientada hacia la parte posterior del avión. Y si el bebito tiene problemas de hipertensión endocraniana, su cabeza debe ir orientada hacia la parte anterior del avión para evitar estos problemas de aceleración y de desaceleración que puedan ocasionar, por ejemplo, hemorragias intracerebrales, ¿no? Bueno, para el traslado terrestre, el vehículo estándar podría ser un vehículo tipo combi o van cerrado con doble acceso, con 2 puertas delanteras para la cabina del chofer y para la familia que acompañe, con doble portón trasero para poder ingresar la incubadora, y en el espacio trasero deben ir la incubadora, el médico, la enfermera. Tiene que tener apertura de cada hoja de portón trasero que tiene que ser igual o mayor de 90 grados para poder facilitar la salida y la entrada de la incubadora y de las personas. Si el vehículo tiene puerta lateral, no se deben usar las puertas laterales y se deben dejar sin trabar, porque también podrían ser necesarias en algún caso de emergencia. O sea, el acceso debe ser por la parte posterior. Las 2 puertas deben estar en condiciones de ser aperturadas. Tenemos que tener consideraciones con el carrozado, la calefacción, el amoblamiento y con el suministro de gases, ¿no? Debe permitirse el suministro de oxígeno y también el suministro de aire comprimido para poder aplicar soporte ventilatorio a la fracción inspirada de oxígeno necesaria. Y también debe tener suministro de energía eléctrica y tener dentro de ella el equipamiento necesario para brindar algunos cuidados al recién nacido, ¿no? El equipamiento del transporte neonatal debe ser portátil, duradero, capaz de soportar las fuerzas de desaceleración, debe ser de poco peso, capaz de pasar a través de las puertas de los hospitales, capaz de ser transportado por 2 personas, de fácil mantenimiento, de fácil limpieza, que pueda tener baterías, que no produzca interferencias electromagnéticas, deben ser resistentes a la interferencia electromagnética, pantallas con datos claros, en formato digital y analógico, alarmas visibles y audibles, deben estar adecuadamente fijadas, deben ser compatibles con otros equipos y deben ser capaces de cumplir las normas vigentes de traslado terrestre y aéreo. Algunas empresas que hacen traslado tienen algunas especificaciones para el equipo que se lleva, para el equipo que el recién nacido requiere en el traslado, ¿no? Y capaces de tolerar cambios de altitud, de temperatura, de compresión, de vibración y sin que eso le ocasione alteraciones, ¿no? Necesitamos incubadora de transporte, a veces vamos a necesitar respirador de transporte neonatal. No todas las incubadoras de transporte tienen respirador, pero en los últimos tiempos la tendencia es que todos los hospitales de referencia deben tener incubadora con respirador para traslado. Entonces, en estos casos, lo ideal es que si yo tengo un bebé en un centro de origen que requiere ventilación, es la ambulancia del hospital de referencia la que debe ir a recoger al neonato que necesita ventilación. Debemos tener calentador humidificador. Ya hemos dicho que cada vez que demos oxígeno, debe ser húmedo y tibio. Un monitor multiparamétrico para registrar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el trazado electrocardiográfico y también la presión arterial.
oximetría de pulso, monitor digital de temperatura, mezclador de oxígeno, el blender que llamamos, sistema de aspiración, ¿no? Bombas de infusión, tubos portátiles para oxígeno y aire comprimido, analizador portátil de glucosa, cardiodesfibrilador, luminoterapia portátil en caso de que se pudiera hacer. Nuestro equipo de traslado no tiene ni cardiodesfibrilador ni luminoterapia portátil, ¿no? Y también se debería trasladar al bebé, sobre todo para los bebitos que tienen prioridad 1, un analizador de gases arteriales portátil, que nosotros tampoco tenemos. Bueno, y en estas vistas van a encontrar los paquetes de monitoreo para monitorizar, para soporte de la vida, para infundir fluidos y algunos medicamentos para resucitación, para sedación y drogas cardiovasculares. Y aquí, más adelante, están de manera más entonces, cuando nosotros estamos trasladando a un paciente con todo nuestro equipo, nuestros monitores, etcétera, siempre tenemos que tener en cuenta algunas observaciones. Que nosotros estamos tratando a un paciente, no a un monitor. Y si yo veo que un bebito está rosado, pero el monitor marca 50% de saturación de oxígeno, lo más probable es que se ha movido el sensor o se ha descalibrado o algo está pasando, ¿no? Pero debo observar no solamente el monitor, sino también al bebito. Que hay muchos tipos de monitores, ¿no? Por eso que nosotros debemos, el personal que hace el traslado debe conocer antes de iniciar el traslado cómo se configura, cómo se establecen las alarmas del monitor con el que está trasladando. Siempre se deben utilizar los dispositivos para cada monitor y adaptados al neonato. Las alarmas deben ser fijadas de manera individualizada para cada paciente, aunque estén prefijadas por defecto. O sea, para este traslado debo prefijar mis alarmas. Hay que comprobar periódicamente y de forma manual la veracidad de las constantes obtenidas por el monitor. Debo llevar mi estetoscopio y debo monitorizar también frecuencia cardíaca de vez en cuando con mi estetoscopio. Debo tocar los pulsos. Si es que tengo manguito manual, medir la presión arterial de manera manual y tener termómetro en el traslado. Y evitar el deterioro de los elementos y realizar revisiones permanentes para evitar que durante el traslado los equipos fallen. Y ahí está de manera ya más específica el equipo que se necesita para cada cosa, ¿no? Que lo pueden revisar después. Entonces, en esta vista ustedes van a encontrar lo que se recomienda para el sistema de traslado en general, ¿no? Lo que debe tener cada equipo de traslado. Por ejemplo, dice, debe tener un monitor multiparamétrico, debe tener 4 bombas de infusión, ¿no? Una que probablemente va a ser para la hidratación. Puede ser que el bebito necesite drogas vasoactivas, dopamina, dobutamina, y de repente otra para infundir algunos otros medicamentos, como por ejemplo algunos medicamentos antibióticos o vasodilatadores a nivel pulmonar, si es que lo usamos por vía endovenosa, podrían requerir, o de repente medicamentos porque el bebito está convulsionando, ¿no? Lo que sea que se necesite. Entonces, se recomienda que debería tener 4 bombas de infusión, 2 oxímetros de pulso, blender con esto es lo que debería tener una ambulancia de transporte. Bueno, ya habíamos dicho que la estabilización del recién nacido es sumamente importante en el traslado neonatal. Se debe realizar antes de realizar el traslado sin ninguna excepción, ¿no? Y para eso utilizamos algunos programas. El más conocido, les había dicho, es el Stable, que permite mediante una guía mnemotécnica tener presentes algunos aspectos, los aspectos más relevantes de la estabilización
del recién nacido. S, que significa glucosa y cuidado seguro, para mantener al bebito, para hacer la monitorización y el manejo de la hipoglicemia en caso sea necesario. La T de temperature, temperatura, para evitar, nos sugiere algunas medidas para evitar el enfriamiento y para mantener al bebito en una temperatura adecuada, el manejo de la vía aérea, la B de blood pressure, presión arterial, y evitar la hipotensión y tratarla cuando ésta se ha presentado, exámenes de laboratorio que incluyen, por ejemplo, los exámenes de glucosa, AGA o algunos otros exámenes que se puedan hacer en el centro donde se inicia el traslado, y también no olvidar nunca el soporte emocional que se debe dar a los padres. Es sumamente complicado para un padre que ha esperado durante tanto tiempo, para la familia en general, tanto tiempo a un bebé, tener de pronto siempre el nacimiento es un motivo de alegría, ¿no? Pero cuando el bebito nace delicado, es un momento difícil de afrontar para los padres y para la familia, y lo toman de diversas maneras. Las reacciones más comunes son de enojo, de ira, a veces puede haber un poco de una actitud un poco dura o un poco de reproche contra el personal, ¿no? Que uno a veces siente que el familiar le está culpando de lo que está pasando con su niño. Esas son las primeras reacciones de la familia. Lo que uno tiene que hacer siempre es ofrecer a la familia la información con veracidad, o sea, decirle la verdad respecto del estado de su niño, del pronóstico, de las probabilidades de sobrevida y de lo que por la razón por la que se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo porque va a recibir un tratamiento, el manejo que podría hacer que el bebé recupere su estado de salud, pero siempre hay que decirle al paciente la verdad, ¿no? A la madre. Y también tener en cuenta o poner en contacto a los padres, sobre todo a los padres, con el personal que se va a encargar del traslado y con el personal que va a recepcionar al bebé, para que ellos sepan dónde va su niño y quiénes lo van a tratar. Y no se sientan perdidos, ¿no? Entonces, hay que, en el programa de Stable, una de las cosas que vemos es la estabilización de la temperatura, ¿no? Especialmente en aquellos niños que tienen mayor riesgo. En general, los neonatos tienden a enfriarse por características especiales que lo hacen más vulnerable, ¿no? Entonces, y dentro de este grupo hay niños que todavía tienen mayor riesgo, por ejemplo, los prematuros, los bebitos que tienen patología respiratoria, patología cardíaca, los bebitos asfixiados, ¿no? Esta es la clasificación de la hipotermia, de 30 a 36.2 hipotermia leve, de 32 a 35.9 moderada, hipotermia severa, ¿no? Cuando permitimos que un bebito se nos enfríe, podemos ocasionar serios problemas en este recién nacido, porque la hipotermia va a producir vasoconstricción como mecanismo compensatorio inicialmente, pero luego esa vasoconstricción va a implicar también disminución del aporte del oxígeno a los tejidos, va a haber hipoxemia y también va a haber hipoxia, va a haber incremento del consumo de oxígeno y puede ocasionar finalmente activación de la vía del ácido láctico y acidosis metabólica. O sea que un niño por hipotermia se puede comprometer seriamente y puede fallecer como consecuencia de la hipotermia. Entonces, los más de mayor riesgo para sufrir hipotermia son los de prematuros y de bajo peso, pequeños para la edad gestacional, los que han recibido reanimación prolongada, los que tienen defectos de la pared abdominal, los que tienen defectos del tubo neural y los que están enfermos, ¿no? Cuando realizamos el recalentamiento, siempre tenemos que tener en cuenta que esto se hace de manera progresiva y se hace teniendo los cuidados de que cuando yo voy a recalentar, voy a producir vasodilatación, y cuando produzco vasodilatación, como consecuencia, si no estoy monitorizando al paciente,
puede ocasionar que el paciente se empeore porque va a haber shock secundario a la vasodilatación. Entonces tengo que manejar el recalentamiento. La idea es no dejar que se enfríe, pero cuando el bebé ya se ha enfriado, el recalentamiento es todo un proceso, toda una intervención que tiene también sus riesgos y que implica monitorización. También tengo que ver el manejo de la circulación y los requerimientos de líquidos para los neonatos según el día de vida en el que están, ¿no? Mantener normoglicémico al niño y realizar los controles de glucosa, sobre todo a los bebés que tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia, que son los que tienen depósitos bajos, como los PEG, los prematuros, los asfixiados y los que tienen mayores demandas metabólicas. Entonces, si yo necesito tener un aporte de glucosa que va con una concentración de dextrosa del más del 12.5%, no puede ir por una vía periférica, debo tener un acceso venoso central, ¿no? Y los accesos venosos pueden ser periféricos, pueden ser centrales. El que más de fácil acceso, el acceso central que más utilizamos es a través de la vena umbilical. También tengo que monitorizar hemodinámicamente al bebito y esa es una tablita en donde están las presiones arteriales medias con las que hacemos el diagnóstico de hipotensión y que básicamente como regla mnemotécnica podemos recordar, ¿no?, que el bebito debe tener una presión arterial media que no debe estar por debajo de su edad gestacional, para recordarnos rápidamente, ¿no? Hay que estabilizar la vía aérea y, bueno, los bebitos que tienen mayores problemas con la vía aérea son los prematuros, los de muy bajo peso y aquellos que van a tener requerimientos de oxígeno más del 50%. Hay que evaluar la vía aérea y la respiración y monitorizar monitorizar la saturación de oxígeno, ver la fracción inspirada de oxígeno que el niño requiere y si se puede hacer algunas evaluaciones de laboratorio en el centro de origen, estas deberían hacerse antes del traslado. Y en algunos casos, cuando tenemos algunas situaciones especiales, por ejemplo, con los niños que tienen patología quirúrgica, siempre se debe hacer el traslado al centro de referencia. Por ejemplo, cuando tenemos niños con gastrosquisis, tenemos que tener el cuidado de mantener hidratado y protegido con las medidas de asepsia y antisepsia necesarias para cubrir las asas intestinales y mantenerlas lo más contenidas posibles, ¿no? Y evitar también el enfriamiento porque estos niños y la vasoconstricción a nivel a nivel intestinal. Ya, acabo. En caso de bebitos que necesiten, que tengan problemas cardíacos y que deben ser trasladados para cirugías cardíacas de urgencia, hay que estabilizar y, bueno, hay algunas patologías que indican el traslado de urgencia, ¿no? Cuando requieren cirugía o cateterización en las ductus dependientes y las que requieren de que permanezca el ductus permeable, ¿no? Y en el manejo de la vía aérea, bueno, ya en este caso, este manejo de la vía aérea es para esos bebitos, necesitan un manejo especial del requerimiento de oxígeno, según sea la patología cianótica o acianótica, ¿no? Y también algunos cuidados con el recién nacido prematuro extremo, sobre todo en relación al control de la temperatura, porque este prematuro es de mucho más riesgo de enfriarse, y el cuidado de la vía aérea durante el transporte para ofrecer las fracciones inspiradas de oxígeno que el bebito requiera. Y bueno, les había dicho sobre el soporte emocional y adelante, así que siempre es importante comunicar a los padres y ponerlos en contacto con el equipo que va a manejar al bebito en adelante. Entonces, antes del transporte siempre hay que ofrecer información a los padres respecto de
quién va a atender al bebito, dónde va a estar internado, cómo puedo acceder yo a la información en el lugar donde va a estar su bebito. Y durante el transporte tener cuidado mucho de cómo tratamos al bebé, para que el papá sienta la confianza de que su niño está siendo bien tratado, ¿no? Tocarlo gentilmente, usar voz suave, cubrir los ojos para que no le fastidien las luces. Hay que entender que ese bebito que estamos trasladando es lo más importante para esos padres y debemos tratarlo también en ese momento como lo más importante para nosotros. Muy bien, eso es todo.